En la mayoría de textos dicen que son las menos frecuentes, las menos comunes y las menos numerosas. Y como que no les paran mucha bola porque no son importantes, son recontra importantes. Lo que pasa es que en relación a su función es muy estática. En cambio, las sinapsis químicas, su función es muy dinámica. ¿Qué quiero decir con estático y con dinámico? Mientras las sinapsis eléctricas tienen un terminal presináptico y un terminal postsináptico, entre ellas, en las eléctricas, prácticamente no existe la hendidura sináptica, sino que están un poco más y pegadas. No las dibujo tan pegadas, pero entiéndase que son prácticamente fusionadas. O sea, el dibujo sería más bien así, sin dibujar los huequitos así. Yo creo que es mejor así para que lo entiendan. Y la idea es que para que se fusionen tiene que haber una oposición absoluta entre membranas adyacentes, tanto la pre como la postsinápticas. Pero para que entre ellos haya comunicación tienen que haber canales o canaletes. Y esos canales o canaletes se llaman conexinas, que es lo que ustedes ven en biología como gap junctions. De tal manera que el impulso es estático en el sentido de que va del pres al post y del post al pre, del pre al post, del post al pre, del post al pre, del pre al post, de aquí a aquí, de acá a acá, de acá a acá, de acá a acá, pero se mantienen entre ellas. Por lo tanto son funcionalmente estáticas. ¿Sí? ¿Vieron los sitios donde están ubicadas? Están ubicadas en la corteza cerebral, en el hipocampo, en el tálamo, en el locus ceruleus y en el núcleo olivar inferior. Y su función es súper importante porque participan en casi el 100%, por no decir en el 100%, del sueño no REM. ¿Sí? Creo que sí vieron eso. No, funcionan en el sueño no REM. Entonces, para no irme por sueños, bla, bla, bla. Este es el sueño. 3 horas y media de la mitad del sueño nocturno y 3 horas y media de la segunda mitad del sueño nocturno. Esta es la primera mitad y esta es la segunda mitad. Aquí serán las 11 de la noche y acá serán las 6 de la mañana, por decir cualquier tontería. ¿Sí? Entonces, en la primera mitad, siempre va a haber más no REM y menos REM. En la segunda mitad es al revés, más REM y menos no REM. Después vemos qué significa el uno y el otro, pero para que más o menos manejen el concepto. En la primera mitad, que hay más no REM y menos REM, el no REM es más o menos entre el 75 al 80%. En cambio el REM entre el 20 y el 25 restante. Al revés en la segunda mitad, el REM está entre el 75 y el 80%, en cambio el no REM entre el 20 y el 25%. Por lo tanto, todas las estructuras que acabé de mencionar funcionan durante el sueño no REM en un 100%. Funcionan en el 75 o el 80% de la primera fase del sueño y en el 20 o 25% de la segunda fase del sueño. O sea, funcionan durante todo el sueño en el sentido de cantidad, pero en el sentido de tipo de sueño funcionan solamente en el no REM. El REM funciona otra cosa, que ya vamos a ver. ¿Sigo? ¿Qué estructura funciona en el no REM? O sea, digo, todo... No, funcionan algunas estructuras. Lo que me refiero es los sitios que digo, las estructuras, la corteza, bla, 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 a eso me refiero. Sí, a eso me referí. O sea, me refería a la sinapsis de esas estructuras. Solo. Las estructuras que participan en el sueño no REM son otras, en realidad. Me refiero a como sinapsis. O sea, si les pregunto cuáles son las sinapsis que la sinapsis de qué estructuras participan en el no REM, pónganme 3 ejemplos. Me ponen corteza, tálamo y núcleo olivar inferior. A eso me refiero. Porque estamos hablando de sinapsis, no de estructuras específicas de formación de sueño no REM. ¿Sí? Okay. En cambio las químicas son más bien funcionalmente dinámicas. O sea,
El terminal presináptico se lo pasa al post, pero el post del pre primero pasa a ser el pre del post siguiente. No sé si me entiendes. Sí. O sea, esta es una neurona, esta es otra, esta es otra, y esta es otra, y esta es otra. Están haciendo sinapsis, pero esta pre, esta sería el post, pero esta sería el pre de esta que sería su post, pero esta sería la pre del post de acá, pero esta que es el post de acá sería el pre del post de acá, y así sucesivamente. Por lo tanto, la sinapsis química es en una pinche dirección, o sea, es unidireccional. En cambio, la eléctrica es bidireccional, por lo tanto es funcionalmente estática. La otra es unidireccional en una sola dirección, de pre a post, y siempre va a ser funcionalmente dinámica, porque es una sola dirección. ¿Sí? Ok. Existen tres formas de clasificarlas. Existen más, pero las tres principales, por lo menos las más llamativas, son por el terminal presináptico, o sea, por la forma del terminal presináptico, por la forma del terminal postsináptico y por el origen de la sinapsis, por el origen de la sinapsis. Existen dos clasificaciones más en relación con la hendidura intersináptica, pero son más funcionales y no tan anatómicas, que es lo que tienen que saber. En las pre, vamos a ver las pre. En las pre, un fulano, apellido Gray, en 1959 las dividió en tipo 1 y tipo 2. Las tipo 1 son excitatorias siempre y las tipo 2 son inhibitorias siempre. Como las tipo 1 son excitatorias y las tipo 2 son inhibitorias, las tipo 1 siempre utilizarán glutamato y aspartato. Y las tipo 2 siempre van a utilizar GABA y otras más, pero esas son las principales. Las excitatorias siempre van a utilizar glutamato y aspartato, y las tipo 2 son inhibitorias y siempre van a utilizar GABA. Pero luego, otro fulano, apellido Coulommiers, que fue un genio, entre comillas, y hace poco tiempo nos murió, en 1968 dijo, está bien, existen las 1 y existen las 2, pero como había ya pasado algunos años, la vio mucho mejor con un microscopio de aquella época, y se dio cuenta que las tipo 1 eran asimétricas, o sea, eran deformes, y las tipo 2 eran simétricas. Pero seguían conservando las características de 1, excitatorias glutamatérgicas, y 2, inhibitorias GABAérgicas. ¿Sí? La única excepción a eso eran estas de aquí, en particular las simétricas en ciertas estructuras, pero eso creo que lo podemos pasar. Prefiero pasarlo ahorita. Existen las otras, que son las post. Estamos en postsinápticos, según el terminal postsináptico. Según el terminal postsináptico, existen las perforadas, y las no perforadas. Las perforadas son básicamente las sinapsis que tienen que ver mucho con la sinaptogénesis. Por lo tanto, son sinapsis que comienzan a funcionar ¿en qué momento? En el momento embriológico, que todavía no lo hemos visto, pero que se llama de organización neuronal. ¿Por qué razón? Porque durante la organización neuronal, que empieza después del 5º mes de embarazo, comienza recién a funcionar la sinapsis, ¿ya? Y es tan interesante el concepto de sinaptogénesis, o sea, de formación de sinapsis, que aunque no lo crean, cuando un niño muere, por cada 100 sinapsis, 40% de ellas se mueren y quedan con un 60%, que la frase sería hay que como que mantenerla funcionando toda la vida. Y de ahí lo que les voy a decir ahorita. Entonces, estas perforadas se llaman perforadas porque el terminal postsináptico está perforado.
Por lo tanto, ¿será continuo o discontinuo? Discontinuo. Eso los hace el ser perforado. Entonces, funciona durante la sinaptogénesis y durante el proceso de plasticidad neuronal. Esta plasticidad neuronal es la que les permite a los niños, por lo menos hasta los 5 o 6 primeros años, aunque suene grotesco lo que voy a decir, tener una enfermedad más o menos como que entre moderada y grave, pero el cerebro está todavía medianamente inmaduro y tiene una facilidad de plasticidad neuronal que obliga a que cuando una parte de ese cerebro fue lesionado, otra aledaña toma la posta. En cambio en ustedes no sucede lo mismo. En mí mucho menos, porque soy mayor que ustedes, les duplico la edad. Entonces, si alguien viniera con un bate y les destroza el lóbulo frontal izquierdo, obviamente el lóbulo frontal izquierdo va a regenerar en el sentido de cicatriz gliótica. Quizás no neuronal, pero sí astrocítica. Pero ya la sinapsis ya no va a ser la misma. En cambio, si yo le rompo la cabeza, sorry si soy cruel, a un niño de 2 años, puede haber lesión, puede haber secuela, pero su plasticidad y su inmadurez es tan bacán en el sentido de que quizás las áreas aledañas o el área exactamente contraria del otro hemisferio adapta y asume la función del otro que está dañado. ¿Sí? Ese concepto ya es un concepto medianamente antiguo, de los años 90 y bla, 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 y tienen que haberlo escuchado. Y para lo otro tercero, es también para la amnesia, o para las actividades mnésicas, no es para la amnesia, sino para las actividades M-N-E-S-I-C-A, mnésica. Mnesia significa memoria, ¿sí? La memoria en particular está ubicada en el hipocampo. E interesante y maldita sea la suerte, estas perforadas son escasas en número. Creo que no pasan del 30%, o sea, son menor del 30%, del 100%. El otro 70% se lo llevarían las no perforadas. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso en buen romance? Que cuando una persona va envejeciendo, o en el peor de los casos tiene una enfermedad demencial, ¿como cuál? Como la enfermedad de Alzheimer, que es una enfermedad que se come las neuronas hipocampales. Obviamente, si se comen las hipocampales y resulta que las hipocampales son las perforadas y resulta que las perforadas son el menor número en cantidad, entonces obviamente la enfermedad va a ser siempre muy grave. ¿Sí? Ok. Y para terminar esta parte de las perforadas utilizan básicamente 2 tipos de receptores. La mayoría de los receptores son de tipo AMPA y la minoría de receptores son de tipo NMDA. ¿Les explico qué es eso? AMPA. AMPA significa, copien en memoria, ácido, alfa, amino, 3-hidroxi, 5-metil, 4-isoxazol propiónico. Repito, ácido alfa, amino 3-hidroxi, 5-metil, 4-isoxazol propiónico. No sé cómo puta madre, le estoy dando clases y que me duermo. ¿Sigo? ¿Sigo? En cambio, NMDA significa N-metil de aspartato. N-metil de grande aspartato. Estos receptores son súper importantes porque la mayoría, por no decir casi todas las enfermedades que producen encefalopatías, que son enfermedades encefálicas, tienen relación con este tipo de receptores y otros 2 más, pero en particular con los AMPA y con los NMDA, y con los otros 2 con receptores de potasio y con receptores de GABA, pero en particular con los AMPA y con los NMDA.
lo van a ver en el futuro, se los van a mencionar en algún congreso, y para que no estén, ¿qué es eso? Se los doy ahorita, porque mucha mente va, incluso neurólogos, y no saben qué miércoles les están hablando. El futuro de esta vaina es receptores. Ya eso de que vamos a ver el infartito, que se tapó la cerebral media, que qué bonito se ve la sangre, que en el glutamen, que la hemorragia del acueducto de Sirio, eso es paja, ya quedó para el pasado. Lo que resta ahorita es genética, es futuro.